Dialogando con el padre Raúl Sánchez, he venido desarrollando algunos videos y he venido también tomando la palabra de Dios para que usted como católico pueda asumirla, vivirla, expresarla, ¿no? Sin ningún tipo de miedo, especialmente en estos tiempos donde nuestra doctrina se pone en duda. De hecho, cuando uno va a utilizar la palabra del Señor, entonces le dicen, usted está utilizando la palabra del Señor de una manera fundamentalista. Esto para desvirtuar o debilitar la contundencia de la palabra del Señor. Quiero que no pierda usted la fe. La fe que nosotros tenemos, pues, ha llegado fruto de una predicación. Esa predicación que inicialmente fue dada, ¿no?, sin la Biblia, ¿no?, porque no había Biblias. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dejó un mensaje, dejó una palabra, ¿no?, a los discípulos. No había Biblia todavía. Y una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿qué pasó? Pues simplemente empezamos a mirar qué sucedió en los Hechos de los Apóstoles. Y posteriormente, pues, pasando los años, fue cuando se empezó ya a poner por escrito algunas palabras, algunos mensajes que se empezaron a recordar de Cristo Jesús. ¿Por parte de quién? De los testigos, ¿no?, de primera mano que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y obviamente después los testigos de esos testigos que recibieron el mensaje, que contaron, ¿no?, que vieron, que estuvieron allí. Entonces, por eso tenemos una parte que es la tradición, es decir, la verdad revelada por Cristo Jesús, que no quedó consignada en la Escritura, y la Biblia, que posteriormente esa palabra se escribió. Pues bien, dentro de ese contexto, entonces vamos a mirar qué era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Y para poder saber qué era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente es ir a, por ejemplo, lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Entonces vemos algunos episodios, la muerte de Esteban, el Pentecostés, el encarcelamiento de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera, las persecuciones, las puestas frente a la autoridad de los apóstoles, etcétera. Vemos persecución, vemos actos milagrosos, vemos que realidades muy tensas para estos discípulos en esta iglesia inicial. Y aquí Judas, que es el texto que voy a tomar, pues no es uno menos y no tiene una palabra que no valga, no, es valiosa la palabra que Judas tiene. Pues está aquí en la Sagrada Escritura, es decir, que se considera un libro inspirado, es decir, una carta inspirada. ¿Qué es lo que dice Judas y que lo dijo hace 2000 años y si eso repercute hoy en día? Si esa palabra tiene sentido hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando se trata de analizar la palabra del Señor, salen algunos muy eruditos, muy inteligentes, los brillantillos, ¿no?, los que siempre empiezan a criticar y a verle cosas allí a la palabra del Señor. No, es que eso se dijo en aquella época, en un contexto muy distinto a nosotros los occidentales. No, lo que pasa es que recuerde que los condicionamientos de los judíos, de acuerdo a esto, entonces se tenía que mirar las cosas así. Hoy recuerde que es que no se pueden analizar las cosas con esas categorías porque sabemos que... Entonces llega uno a decir, bueno, entonces esa palabra ¿para qué sirvió? ¿O para qué? ¿Será que sirvió para el momento de aquella época, hace 2000 años, y hoy no nos dice nada? Entonces sabe que coja este libro, hermano, y póngalo ahí debajo de una mesa y no lo vuelva a abrir porque eso parece ser que fue para otras épocas. No, la palabra del Señor no va a pasar. Y si usted tiene fe en eso, pues confíe en eso que el Señor le ha dejado. No se olvide de la voz de su pastor. No se olvide de la voz de su pastor. Pues muy bien, así las cosas, entonces, ¿qué podemos decir? Mire lo que dice Judas. Es una carta, ni siquiera tiene como un capítulo, sino que empieza. Pero en el verso 17 dice lo siguiente: pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo, nuestro Señor, les anunciaron. ¿Qué? En el verso 18, ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías.
En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá del humano y no tienen el espíritu. Yo no sé, uno como que mira ese texto y empieza a observarlo y mire lo que dice. Primero que todo, entonces, que debemos mantenernos siempre de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles, ¿no?, que les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán. Judas va a hablar para el futuro. Aparecerán, ¿no? Aparecerán 10 años después, 20 años después de lo que enseñaron los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué fue lo que enseñaron? No fue lo que les dejó nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 28, ¿no?, su parte final. Y enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado. Pues los apóstoles enseñaron. ¿Y qué enseñaron? Que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios. Al final de los tiempos aparecerán. ¿Cuál es el final de los tiempos? ¿De qué se está hablando? Final de los tiempos. ¿De qué tiempo se está hablando? Se está hablando hace 2000 años. Aparecerán al final de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron desde que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. El tiempo se ha cumplido, ¿no? Eso anunciado desde antiguo se ha cumplido. La hora ha llegado. Por eso cuando la Virgen María le dijo a Cristo Jesús que se acabó el vino, es decir, que a ver, ¿qué podemos saber tú que eres el Hijo de Dios? Él le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Es decir, no es tiempo de glorificarse, de mostrar que Él era Dios. Sin embargo, le hizo caso a su mamá. Entonces, aquí en los últimos tiempos, desde Cristo para acá, entonces que aparecerán, ¿no?, hombres que se burlarán de Dios. ¿Quiénes son los que se burlan de Dios? Hay hombres que se burlan de Dios. Por ejemplo, los ateos. Los ateos. No, que Dios no existe. Entonces me pregunta, hermano, si Dios no existe, entonces ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué usted está aquí? Bueno, entonces dan las explicaciones, ¿no?, desde todo punto de vista racional. Pero entonces uno me pregunta, bueno, pero tiene que haber algún inicio. Tiene que haber una causa inicial. Tiene que haber un ser necesario. Tiene que haber un motor inmóvil. Tiene que haber algún principio que haya estado fuera del tiempo. Por ejemplo, los ateos se burlan de Dios. ¿Quiénes más se burlan de Dios? ¿No? Los jóvenes hoy en día. Los jóvenes que hoy no creen en Dios, pero sí creen lo que les dice la ovija. No creen en Dios, pero sí creen lo que les dice la pitonisa, ¿no?, la lectura de la carta, la lectura del tabaco. No creen en Dios, pero sí creen en las fuerzas que les puede dar un cuarzo, ¿no? No creen en Dios, pero creen en la realidad de la marihuana y de la cocaína. No, porque el que no cree en Dios no se mete en un problema simplemente de ateísmo. Es que el que no cree en Dios puede creer en cualquier cosa. Esos son los que se burlan de Dios. ¿Quiénes son los que se burlan de Dios hoy en día? Por ejemplo, todos estos grupos, ¿no?, de la ideología de género se están burlando de Dios porque van en contra de la naturaleza, van en contra de la ciencia, van en contra de lo que es coherente y racional. Eso se burlan de Dios, ¿no? Todos estos grupos homosexuales, ¿no?, que defienden sus cosas, ¿no?, que van en contra de la naturaleza. Esos son los que se burlan de Dios. ¿Quiénes son los que se burlan de Dios? Los abortistas. Hay mucha gente que se burla de Dios. Todos aquellos que van a las iglesias y tumban los sagrarios y profanan la Eucaristía y profanan las imágenes, una serie de cosas impresionantes. ¿Quiénes son los que se burlan de Dios? ¿No? Aquellos que le ponen más atención lo que dice un chamán, ¿no?, y que le hacen caso más a sus saumerios y a sus palabras y a sus oráculos, ¿no?, de indígenas, ¿no?, porque ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. No, ese buen salvaje no sirve, no, se burlan de Dios. Hay burla de Dios y las burlas son muy sofisticadas. No crea que las burlas son simplemente una carcajada y una mirada de desdén. No, las burlas están escritas, ¿no?, de una manera muy
sistemática, muy organizada, que uno hasta ni se da cuenta. Es una burla total. Entonces dice aquí Judas, ¿no?, que los discípulos enseñaban lo siguiente, que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. Las pasiones impías de estas féminas, o las feminazis, o las feministas recalcitrantes. ¿Qué es lo que buscan? ¿Defender sus derechos? No, ya no quieren defender sus derechos, ya quieren es acabar con el hombre. Es una cosa que no tiene sentido. Tiene sentido que una mujer se pinte los pechos, se quite las blusas y haga un montón de escándalos chillando frente a las iglesias, en las calles. ¿Eso tiene alguna razón argumentativa seria? No, simplemente son realidades de escándalo, de desafueros, ¿no? Porque no tiene otra manera de presentar su irracionalidad, a punta de gritos y a punta de violencias, porque argumentos no existen. La ideología de género como una situación de orden acientífico, ¿no?, para seguir sus propias pasiones. Aquellos que quieren que se bendigan las uniones homosexuales, ¿cómo se va a bendecir algo que va en contra de la natura? Algo que no ofrece ningún tipo de complementariedad, algo que está cerrado a la vida. ¿Cómo se va a bendecir eso si la bendición es para bendecir algo bueno? Esto es una locura, ¿no? Pues hablar con este tipo de categorías es bastante complejo, ¿no? Porque, padre, usted como que es muy exagerado. Padre, usted creo que le va a tocar ir un poquitico más a la vanguardia. ¿Dónde fue que usted estudió, padre? Porque esas son las burlas, ¿no? Se lo burlarán de Dios, nosotros los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes nos burlamos de Dios. ¿Cómo celebramos la Eucaristía? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo comemos? ¿Dónde nos metemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué fumamos? Nuestras vacaciones, ¿no? A veces uno ve a unos sacerdotes que parecen hijos de vecino, ¿no? Con chanclas y comiendo chicle y su playera, su camiseta, gafas oscuras, de vacaciones, ¿no? Muy bien. Homilías que no le dicen nada al pueblo de Dios, ¿no? Confesiones que prácticamente es como peluqueando bobos, ¿no? El que sigue, next, next, next. Nos burlamos de Dios. Creo que por ahí no es. Y esto lo está diciendo Judas. ¿Qué más dice Judas? Entonces en la actualidad estos son los que causan divisiones. Claro, ¿qué es que los que causan divisiones? Los que buscan sus propias pasiones. Los que se burlan de Dios. Esos son los que causan divisiones. ¿Por qué ahorita en la iglesia hay divisiones? Esta es una de las causas. Esta es una de las causas. Hay causas de orden dogmático, causas de divisiones por causas de orden litúrgico, históricas, sociales, culturales. Sí, hay muchas causas de división en la iglesia, pero la mayor causa de la división en la iglesia es porque se ha olvidado la palabra del Señor. Entonces se predica esto y eso como que causa escozor en ciertos oídos. No, eso no, padrecito, por favor, no predique así, por favor. Tenga un poquitico más de misericordia, no sea demasiado rígido. ¿No cree que es mejor que nos narre cómo le fue a usted en Roma y qué experiencia hermosa vivió por allá? Que nos diga algo para nuestro corazón, para nuestra vida. Pero eso de la palabra del Señor, por favor, no sea fundamentalista. Es que es una cosa tremenda que nos agarran por todo lado y uno no sabe ni qué hacer. Pero la palabra del Señor es cortante. Y esto cuando se lee y se predica, porque yo simplemente leo y explico, esta palabra va cortando. Y cuando se saca, no regresa vacía, algo hace ahí en la persona. La dejo muerta de la furia, ¿no? O hasta cambia el canal, o hasta lo que sea, o de pronto le agrada y dice, oye, como que esto tiene sentido. Bien, entonces ellos les decían que al final de los tiempos, es decir, los apóstoles, aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá de lo humano y no tienen el espíritu. Claro, lo que buscan es que el hombre sea el centro, no Cristo Jesús. Como hay discursos por ahí de los obispos, ¿no? Lo importante es el hombre, lo importante es la humanidad, lo importante es nuestra casa común. No miran como más como que no trasciende la situación. Ese lenguaje presenta unas realidades positivas para nuestra vida, claro que sí. Yo no estoy diciendo que no, pero que limitan la realidad
espiritual del ser humano. Lo ubican en un contexto netamente inmanente, ¿no? Y no trascendente. Entonces esas cosas que se presentan de esa manera presentan demasiada ambigüedad porque hemos olvidado la palabra del Señor que permanece siempre. No se olvide, jamás se desprenda de la palabra del Señor. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.